En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Muy buenos días. Hoy día, 29 de abril, ¿no? Se nos acaba el mes de abril ya, ¿no? La vida sigue. El Señor nos regala un día más de vida, ¿no? Y de eso estamos agradecidos, ¿no? Tenemos que ser agradecidos al Señor. Y yo quisiera esta mañana iniciar la reflexión con nuestra vida, ¿no? Partiendo de nuestra vida como siempre lo hago, ¿no? Y me pregunto, ¿cuántas veces tú te retiras del mundo, te retiras un poco de tu realidad, de tu vida, ¿no? Para dialogar con el Padre, para comunicarte con el Padre, ¿no? Y en ese retirarte, ¿cómo abres tu mirada? ¿Cómo miras a tu alrededor? ¿Cómo miras a la gente, a tus hermanos que caminan contigo, que están conmigo? ¿Cómo es tu mirada? ¿Qué miras? ¿En qué te fijas? ¿Cuáles son los detalles en los cuales te fijas tú después de encontrarte o de retirarte a estar con el Señor? Es interesante, ¿no? Retirarse, apartarse y luego volver a ver, ¿no? Lo que nosotros decimos un poco en la pastoral bíblica, ¿no? Vivimos la vida, ¿no? Vemos la vida, vamos a la palabra de Dios, vamos al encuentro con Dios y volvemos a la vida con otra mirada. Vamos a tratar de reflexionar el Evangelio de esta mañana en esta idea. ¿No? Vamos a ver. ¿No? El Evangelio de esta mañana está tomado de Juan 6:15, de Juan 6, del 1 al 15. Después de esto pasó Jesús a la otra orilla del lago de Galilea, el Tiberíades. Lo seguía un gentío porque veían las señales que él hacía con los enfermos. Jesús se retiró a un monte y allí se sentó con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Levantando la vista y vio el gentío que acudía a él, Jesús le dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Lo decía para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que él iba a hacer. Jesús dijo: hagan que la gente se siente. Había hierba abundante en el lugar. Se sentaron. Los hombres eran 5,000. Entonces Jesús tomó los panes, dio gracias y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles a todo lo que quisieron. Cuando quedaron satisfechos, dijo Jesús a los discípulos: recojan las sobras para que no se desperdicie nada. Los recogieron y con los trozos de los 5 panes de cebada que habían sobrado, a los comensales llenaron 12 canastos. Cuando la gente vio la señal que había hecho, dijeron: este es el profeta que había de venir al mundo. Jesús, conociendo que pensaban venir para llevarlo y proclamarlo rey, se retiró de nuevo al monte. Es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos el texto, Jesús con sus discípulos, ¿no? Y este gentío que lo sigue a Jesús por los milagros que ha hecho, ¿no? Lo siguen a Jesús, ¿no? En este contexto vemos que Jesús con sus discípulos se retiran al monte, ¿no? Cuando se retira Jesús, se aparta, es para dialogar con Dios, para comunicarse con su Padre. Es como apartarse un poco de la vida cotidiana para pensar, para ver qué hacer. Y luego Jesús levanta la vista y vuelve a la vida normal, ¿no? Vuelve a la vida normal. Y ahí ve al gentío, a la gente que lo está siguiendo, ¿no? Y se compadece, ¿no? Y le dice a Felipe, ¿de dónde sacaremos comida para darles de comer? Pero dice el texto que Jesús lo hacía para ponerlo a prueba porque sabía muy bien lo que se podía hacer. Entonces Jesús manda, ¿no? Que se sienten la gente, ¿no? Dicen que eran unos 5,000. Y Jesús toma los panes, los bendice y los comparte, los reparte. Lo mismo hace con los peces, ¿no? Bendice y los reparte. Comen hasta saciarse todos, ¿no? Y luego Jesús pide que no se desperdicie nada, que recojan lo que ha quedado. Y recogen 12 canastos, ¿no? Eso que dice el texto, 12 canastos recogen. Y la gente dice, este es el Mesías, ¿no? Este es el Mesías. Es el profeta que tenía que venir al mundo, ¿no? Reconocen en la señal de Jesús el Mesías, el profeta que estaba esperando el pueblo de Israel para su liberación. Entonces Jesús, conociendo un poco el pensamiento ya de la gente, ¿no? Piensa, ¿no?, que lo quieren llevar para proclamarlo rey, y él se retira nuevamente al monte, y ya solo. ¿Sí? Es lo que hace Jesús. Por eso yo decía, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de apartarte de tu realidad, de tu vida, alejarte un poco de lo cotidiano, de esa vida difícil, complicada de repente, ¿no? ¿Cómo? ¿No? También tienes la posibilidad de alejarte para volver a regresar con nuevas miradas. Te retiras para escuchar tu interior, donde Dios te habla, ¿no?, en su palabra, en su mensaje, ¿no?, y vuelves con una nueva mirada. ¿Y qué encontramos nosotros? Encontramos hoy en nuestra sociedad mucha gente que pasa hambre, muchas necesidades, muchos conflictos sociales. Encontramos muchas discrepancias. Encontramos que hay mucha ambición de poder, de riqueza. Y también encontramos, ¿no?, que cada vez nos hacemos más pobres. Cada vez tenemos menos. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo te replanteas la vida? ¿Qué hacemos? El proyecto de Dios, como lo vengo diciendo, es el amor. Entonces tienes que comenzar a amar. Amar a ti mismo, amar a los tuyos, y con los tuyos construir la fraternidad. Y a partir de construir la fraternidad es posible este milagro que nos relata el Evangelio. A partir de la fraternidad es posible que todos y todas podamos quedar satisfechos, que podamos tener lo necesario para vivir. Sin la fraternidad no es posible, ¿no?, quedar satisfechos.
Es lo que hace Jesús. A partir de su amor compartido, crea en este grupo la solidaridad, ¿no? Jesús pone los 5 panes, pero el pueblo pone su entusiasmo. También pone lo que ellos tienen. Cuando hay amor, se comparte. Cuando hay amor, cuando hay fraternidad, todo sobra. Por eso es muy importante y muy urgente construir una sociedad a base del amor, para que todos y todas tengamos lo necesario para vivir dignamente. Ese es nuestro proyecto, esa es nuestra misión. Y eso pasa también entonces por tener una opción política, porque este es un proyecto político también. Nosotros somos laicos y estamos en el mundo para salvar el mundo, para trabajar porque el mundo sea un mundo de justicia, de paz y de amor, ¿no? Para eso estamos aquí, ¿no? Nos han dicho que la política es mala, es verdad, pero vayamos a la Fratelli Tutti, donde el Papa en el capítulo 5 nos habla de la buena política. Y la buena política es esto: servir, lo que hace Jesús, servir al pueblo, darles de comer hasta que queden satisfechos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos y hermanas. Voy a quedarme esta mañana con la frase: repartió pan a los que quisieron. Repartió pan a todos. Compartes tú. Le pedimos al Señor que nos permita ser hombres y mujeres que amemos mucho y que construyamos la fraternidad para compartir lo poco o mucho que tenemos y así forjar una sociedad donde todos y todas seamos hermanos, buscando el bien común para todos, con trabajo para todos, con salud para todos, con educación para todos, ¿no? Tenemos una gran oportunidad desde nuestras comunidades comenzar a pensar un proyecto social, económico, político para el país. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos hacer nosotros una propuesta? Pidamos al Señor que nos dé la fuerza, el coraje para saber pensar un proyecto, ¿no? Un proyecto de Jesús, este proyecto del amor, hacerlo realidad. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas, que tengamos un buen día.